todos con mucho respeto, con mucha reverencia delante del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia presente dice amén. Dice así la Biblia: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cierra un momento sus ojitos y le decimos: Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por esta honra, Señor amado, de poder predicar tu palabra, Señor, en este ambiente grato, en este ambiente espiritual, donde desde el principio, Señor, te hemos sentido en nuestras vidas, Dios del cielo. Estaba muy bonito el culto, Señor, tú te has movido, Señor, tú has tocado, tú has libertado. Señor, hoy día una persona que se arrepintió de sus pecados, Señor, y te aceptó como único salvador de su vida. Pero hoy queda lo más importante también en esta tarde, que es poder escuchar el mensaje y el consejo sabio de tu palabra. Solo permiten en esta tarde, Señor, poder, Señor, escuchar atento este mensaje, Señor amado, y que nos podamos ir bendecidos, prosperados, edificados a través de esta palabra. Solamente dame gracia, unción, de nuevo facilidad de palabras, Señor, para predicar este mensaje, y que tu iglesia en esta tarde pueda ser tremendamente bendecida, edificada y prosperada a través de esta tu palabra. Solamente recibimos esa bendición que emana de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos, hermanos, glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Toma su asiento, hermano, que Dios les bendiga. La parábola de las 10 vírgenes. Gloria al Señor. Tenemos esta parábola, hermanos queridos, que es tan sencilla cuando cada uno de nosotros se da el énfasis o el entusiasmo de poder estudiar lo que son ciertas parábolas que Jesús menciona a lo largo de todos los libros de los evangelios. Siempre cuando usted se denota o trata de poder leer lo que son las parábolas, siempre va a encontrar un significado espiritual, porque algunos de aquellos tiempos, la Biblia enseña que no podían entender lo que los discípulos entendían. ¿Qué es lo que hizo Jesús a través de eso? Empezó a enseñar con parábolas que todos tenían un gran significado espiritual para el tiempo de hoy. Y es aquí donde nos encontramos con lo que es la parábola donde Jesús establece la comparación del reino de los cielos. Escúcheme bien: el reino de los cielos con una boda hebrea. Cuando hablamos de las 10 vírgenes, estamos mencionando, Jesús se atreve a mencionar una boda hebrea de aquellos tiempos. Cabe mencionar que las bodas hebreas, los casamientos hebreos de aquellos tiempos, no eran los mismos que usted está acostumbrado a poder realizar. Era muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy día, los casamientos, sobre todo los casamientos evangélicos, cristianos. Gloria al Señor. Porque el sistema de aquellas bodas en aquellos tiempos, hermanos queridos, y en los tiempos de Jesús y de los discípulos, era muy diferente. Porque, nótese algo, primeramente el padre del novio era quien iba a escoger a la novia. Gloria al Señor. O sea, el padre de la persona, del esposo, del futuro esposo, primero empezaba a buscar, a hallar, a encontrar a la quien fuera su futura esposa de su hijo, o sea, su nuera. Gloria al Señor. Y la historia dice que cuando el padre encontraba a la mujer, a la dama, a la doncella, a la señorita que fuera la adecuada para poder casarse con su hijo, es allí donde recién el padre iba a presentarle esa novia a su hijo. Gloria al Señor. Igualito que en estos tiempos. ¿Cuántos gustarían que su padre le llevara a cualquier persona a su casa? Gloria al Señor. Y de los jóvenes buscan lo que ellos estiman conveniente. Y de los jóvenes se quieren casar, se quieren poner de novio, pero ni siquiera preguntan a sus padres: ¿me convendrá esta mujer? ¿Será un buen partido para mí esta doncella, esta niña? ¿Sabe por qué? Porque ya lo que más marca la diferencia es lo externo. Y en la juventud, los noviazgos, ¿qué es lo que se fija? En lo externo.
Es que esa niña es tan bonita, yo la quiero para mí. Es que el niño tiene buen intelecto, es tan lindo, se peina para el lado. Es lo mejor que Dios me puede entregar. Pero en aquellos tiempos era muy diferente. En aquellos tiempos era el padre quien elegía la novia para su hijo. La historia enseña que cuando el padre veía a la mujer, a la doncella, que esta pinta va bueno para mi hijo. Esta le va a cocinar. Esta le va a lavar toda la ropa. Estoy seguro que cuando mi hijo llegue del trabajo va a ser la primera en atenderlo. Iba corriendo donde el hijo. La historia enseña lo que era el matrimonio hebreo. Enseña que cuando el padre encontraba a esa mujer adecuada, el hijo era recién llamado a la firma ante muchos testigos para poder firmar un compromiso matrimonial que se realizaba a través de un contrato. Gloria al Señor. A través de un contrato. O sea, usted firmaba y usted ya no se podía arrepentir. Usted firmaba delante de testigos y usted ya no podía rechazar lo que ya estaba firmando ante testigos. Y ese contrato se le llamaba el contrato de desposorio, que significaba que era una promesa de matrimonio. Una promesa de matrimonio. Y en esa promesa de matrimonio aparecía el lugar, aparecía la fecha, la hora del lugar donde se tendrían que casar, pero también aparecía el lugar donde ellos iban a celebrar lo que eran las bodas. Normalmente los casamientos de hoy en día, ¿qué es lo que se hace? El pastor los casa y en el mismo día y en el mismo lugar se celebra lo que es la boda. En aquellos tiempos el pastor o el hombre llegaba a ese lugar, los casaban, pero eran otros lugares, posiblemente en campo, entre medio de los bosques, según la historia, donde se celebraban lo que eran las bodas, la celebración de las bodas. Gloria al Señor. Entonces, luego que cuando llegaba esa fecha de matrimonio, donde ellos se casaban, iban a la casa, ¿de dónde? Ahora iban a la casa del padre de la novia. Este lo habían dejado para el último. Iban a la casa del padre de la novia. Y también iban, aleluya, para ese lugar para poder tomarla como esposa. Y juntos estos dos hombres, el hombre y la mujer, se dirigían a la casa que la novia había preparado para ella. Gloria al Señor. Ya el lugar donde realmente se tendría que celebrar la boda con un banquete grande. Yo estoy haciendo esta introducción para que usted entienda de dónde aparecen las 10 vírgenes. Gloria al Señor. Entonces, a este banquete, que era un banquete en el cual celebraban. Creo que usted se casa, usted se va para la casa a acostarse. Todos los que se casan quieren celebrar. Todos los que se casan están felices, están contentos. Bueno, la gran mayoría, gloria al Señor. Entonces, a este banquete iban acompañados de un cortejo de amigos y amigas, tanto del novio como de la novia. Normalmente iban en los caminos a celebrar esta boda. Como en aquellos tiempos la mayor parte de la población no existía como ahora. Se dice que en los tiempos de Jesús, por ejemplo, en Jerusalén, existían entre 2.000 a 3.000 personas en aquellos tiempos. O sea, no estaba tan poblado como es ahora. O sea, quiero entender eso, que en aquellos tiempos había mucho campo libre, mucho desierto, mucho lugar para poder celebrar algo, mucho lugar donde poder llegar a instalarse, celebrar alguna boda. Porque era poca la población que había en aquellos tiempos. Cuando se dice que estos hombres van con todos sus amigos, amigos de los novios y amigas de las novias, pero el Señor, estas normalmente llevaban lámparas por el camino. Usted se recuerda o empieza a imaginarse los tiempos de Jesús. Las calles no son como las calles de ahora. No habían estos postes como usted los ve ahora. No habían estas calles, aleluya, o esta esquina como usted lo ve ahora. Entonces, al no haber luz, ¿qué es lo que hacían? Los amigos de las novias y del novio, ¿qué es lo que hacían? La única responsabilidad de ellas
era poder llevar lámparas para poder encender todo el lugar y el camino donde ellos tenían que llegar para poder celebrar las bodas. Gloria al Señor. Y esas lámparas encendidas para poder iluminar su camino los hacía ver visibles a toda la comitiva del cual los acompañaba. Y esa comitiva se formaba por un grupo de mujeres. La Biblia llama que eran 10 vírgenes. Hay otras traducciones que dicen que eran 10 doncellas. Otras traducciones que eran 10 mujeres o 10 señoritas. Lo importante es que eran 10 vírgenes que iban junto al novio. Cuando el novio tenía que llegar de ir a la casa del padre de la novia para tomarla como esposa, el novio tenía que saber llegar por aquel camino donde las 10 mujeres, las 10 doncellas estaban esperando. Cuando se juntaban allí, caminaban todos juntos hacia el lugar donde iban a celebrar las bodas. La Biblia enseña, gloria al Señor, que eran 10 vírgenes, 10 mujeres, 10 doncellas, amigas de la novia, que estaban solamente esperando al esposo y a la esposa para poder acompañarlos a celebrar esa boda, que posiblemente habrá durado unos 7 días. Entonces, la comitiva que aquí la Biblia enseña estaba compuesta por 10 doncellas, 10 vírgenes. Esas 10 jóvenes que estaban provistas, o sea, la palabra provista significa que eran mujeres que estaban preparadas. Es como cuando usted se va a casar, usted deja todo arreglado. Normalmente la novia, ¿qué es lo que dice? Tú me vas a llevar el vestido, tú me vas a entregar los anillos, tú vas a estar en la puerta, tú vas a tirar el arroz. Porque en las bodas todo queda preparado. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia en la historia? Que estas 10 mujeres estaban provistas. O sea, la Biblia enseña que estaban preparadas. Ellas sabían lo que tenían que hacer. Ya nadie tenía que enseñarle lo que debían hacer. Ellos tenían que saber que cuando en el momento en que el esposo viniera hacia ellas tenían que estar preparadas con sus lámparas. Y esas lámparas tenían que tener aceite para alumbrar el camino. Solo una responsabilidad se le dio. Tengan sus lámparas para alumbrar. Estaban provistas para solamente hacer esa tarea. Solamente tenían que hacer eso, nada más. Estaban provistas, estaban preparadas de lámparas que encenderían cuando el novio llegase a un lugar donde ellas lo esperaban. Mateo capítulo 25, verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Solo una responsabilidad se le dieron a estas mujeres: llevar lámparas y llevar aceite. Era la única responsabilidad que el esposo le había dado. Yo voy a ir ante mi suegro, me casaré con mi novia. Cuando vuelva me esperarán en el camino donde yo les digo. Solamente una responsabilidad: tengan lámpara y tengan aceite para cuando yo llegue. Tengan lámpara y tengan aceite para cuando yo aparezca por aquel camino. Solo una responsabilidad le dieron. El verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Se nota la diferencia cuando el autor dice eran 10 vírgenes. Gloria al Señor. Pero usted cuando lee la historia se da cuenta de que eran 5 y eran 5. O sea, en el mismo lugar donde tenían que estar, habían 2 grupos de vírgenes muy diferentes. Usted lee la historia y dice: son vírgenes, sí. En el mismo lugar, sí. Pero habían 2 grupos muy diferentes el uno del otro. Por eso la Biblia dice que eran, aleluya, 5 prudentes y las otras 5 eran insensatas. El verso 12 detalla la condición personal de aquellas mujeres. Solo dice que eran vírgenes, pero que se formaban en 2 grupos. ¿Sabe lo que da a entender esto? Que aparentemente
estas 10 mujeres eran iguales, porque la Biblia dice eran 10. Pero cuando usted lee el versículo 2 dice que eran 5 y 5, o sea, ya no eran iguales, pero estaban en el mismo lugar. Por eso partí diciendo que siempre dentro de la iglesia todos se pueden parecer, todos pueden vestir iguales, todos, aleluya, pueden adorar al mismo Dios, todos pueden ofrendar y se ven todos iguales, pero no son todos iguales. Porque dentro de la iglesia hay gente que ama a Dios, pero dentro de la iglesia hay gente que viene a perder el tiempo y no ha tenido un encuentro con Dios. Pero eran 10. Pero no eran todas iguales. No eran todas iguales. Las 10 estaban esperando al esposo, sí. Las 10 estaban esperando al esposo para ir al banquete. Pero sin embargo había muy diferentes, o eran muy diferentes entre ellas. Miren lo terrible de esto. Es que físicamente, exteriormente, estos dos grupos eran iguales, pero espiritualmente eran muy diferentes. A un grupo se le reconoce con la condición de prudencia. ¿Sabe la palabra prudencia según la RAE lo que significa? El que es prudente tiene templanza. El que es prudente tiene cautela. El que es prudente tiene moderación. La virgen que es prudente tiene sensatez. El cristiano que es prudente tiene un buen juicio, tiene cordura. El cristiano dentro de la iglesia que, aleluya, es prudente tiene cordura y madurez. Pero sobre todo esto, ¿sabe lo que enseñaba la Biblia? Es que estas vírgenes prudentes tenían un equilibrio espiritual. Eran equilibradas espiritualmente. Tenemos al otro grupo como las insensatas, según la RAE lo define como las personas y las vírgenes que eran tontas. Mira el significado que le da la RAE. Habían 5 mujeres, 5 vírgenes. Eran tontas. Eran alocadas. Eran vírgenes que estaban locas. Que eran imprudentes, irresponsables. Y vírgenes que eran necias por no cumplir solamente una responsabilidad que el esposo le estaba mandando. Versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. O sea que da a entender que la característica principal de este grupo era de una actuación descuidada. Era un sinsentido. Y la responsabilidad era de llevar una lámpara. Pero la lámpara sola, sin aceite, no servía de nada. Estar en el camino esperando al esposo y una lámpara en la mano, pero sin aceite, no servía de nada. La única responsabilidad que se les dio: esperen. Tomen su lámpara y tomen aceite. Pero estas mujeres no tomaron consigo el aceite porque descuidaron lo que era más importante para ellas, que era el aceite. Lo más importante no era la lámpara. Lo más importante era el aceite que alumbraba el camino a través de la lámpara. Lo más importante no era lo externo. Lo más importante es lo que tenemos dentro del corazón, dentro del alma, dentro de nuestro interior. Porque dentro de la iglesia podemos, aleluya, tener un buen vestir, un buen pasar. Podemos vernos lindos, aleluya. Yo a usted lo veo con cara de ángel. Acá veo tantas doncellas. Pero lo importante no es lo que está por fuera de ti. Lo importante es cómo estás tú dentro de ti y delante de Dios. Porque esto yo lo puedo comprar en 5 luquitas, 6 luquitas. O a lo mejor algún hermano me puede hacer una ofrenda.
Esa falda que tú usas, hermanita, se ven tan linda. Pero eso es solamente la parte de la lámpara. Estamos esperando al esposo externamente bien. Cuando en muchas situaciones hay gente dentro de la iglesia que no está teniendo el aceite necesario para alumbrar el camino mientras el esposo llega a buscar a su iglesia. Hay mucha gente dentro de las congregaciones, aleluya, que están vacías, que no tienen aceite, o que incluso el aceite se les está acabando. Pero pastor, yo los veo lindos de acá arriba. De acá todos se ven lindos. Solo una responsabilidad, lámpara y aceite. Solo una responsabilidad, lo externo. Pero lo más importante es lo interno, que es el aceite que alumbra esa lámpara. Porque tenían lámparas, pero no tenían aceites con ella. Solo una cosa se les había pedido y fue totalmente lo que no hicieron. ¿Sabe lo que califica a estas mujeres? Es que sí estaban esperando al esposo, igual que las otras. Pero descuidaron lo que realmente les importaba y lo que necesitaban para que el esposo pudiera llegar a donde ellas. Si usted se ve en la historia, estaban las 10 paradas. Estaban las 10 esperando juntamente, todas juntas. Pero no tenían lo más importante, les faltaba lo más importante. Es como que se levanta una guerra y los soldados salgan a la guerra sin armamento de guerra. Como alguien dice por ahí, es como que el soldado salga a la guerra con una pistola de agua. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener la vestimenta de un militar? Aquí estoy yo con el casco de militar, bototo de militar. Estoy listo para la batalla, pero no tienes el armamento de guerra, que es más importante que, aleluya, lo que exterior que puede tener el militar. Eso les faltaba. Porque a simple vista ellas veían y se veían igual que todas porque estaban preparadas. Porque la Biblia enseña que todas estaban vestidas iguales, esperando al esposo. Solo tenían una posición de apariencia externa con una lámpara que no tenía aceite. Lamentablemente hoy día tenemos mucha gente así dentro de lo que son la iglesia. Mucha gente así. Gente que no viene a hacer lo que verdaderamente tendría que ser dentro de la iglesia. ¿Sabe usted que si la gente viniera a hacer lo que realmente usted tuviera que hacer dentro de la iglesia, esto estaría lleno? Si usted viniera a la iglesia a hacer lo que realmente a usted tiene que hacer, aquí no cabría más gente. Porque la Biblia enseña que las 10 vírgenes, ¿sabe lo que hacían? Estaban esperando al esposo parado en pie de guerra, esperando al hombre que solamente les había dicho: espérenme allí. Ya lo que menos tenemos dentro de la iglesia es gente que quiera llenar esa lámpara. A veces tenemos incluso predicadores, líderes, coristas, gente que toma honra que no debería tomar honra, gente que tiene cargo que no debería tomar cargos dentro de la iglesia, porque están mal delante de Dios, porque no tienen nada que entregar delante de Dios, porque hace rato Dios los dejó, porque hace rato Dios los abandonó. Pero hay gente tan sencilla a veces en las bancas, pastor. A veces hay gente tan sencilla que no toma honra, que no toma lugar. Pero son los que más aman a Dios, son los que más buscan a Dios, son los que más apoyan la obra. Esa es la gente que a veces necesitamos dentro de las iglesias.
Gente sencilla, gente que ama a Dios, gente que pueden pasar los años y pueden decir: aquí estoy, pastor, aquí estoy firme, viento y marea, tempestad, aquí estoy esperando al esposo. Solamente una cosa me dijo Dios que hiciera, y aquí estoy esperando con mi armamento, pero también con mi lámpara llena de aceite. Solo una cosa nos pidió Dios: tienes que esperarlo con una lámpara llena de aceite. Ya tenemos la iglesia toda. Hoy día lo que más se vive en la iglesia son iglesias muertas. Por eso yo me gozaba cuando partió el culto. Yo decía: lo que se vive aquí no se vive en cualquier lugar. Lo que usted siente aquí no lo siente en cualquier lugar. Hay tanta iglesia que está muerta, que Dios se alejó de ellos. Pero cuando estamos en un lugar donde Dios se mueve, usted tiene que alabar a Dios, usted tiene que glorificar a Dios, porque Dios se mueve en medio de su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de esas 10 mujeres aún decimos: pueden haber 5 mujeres, 5 vírgenes que todavía son prudentes, que claman, que dicen: Dios, muévete en esta tarde, Señor, toca en esta tarde, Señor, levántame en esta tarde. Aún tenemos dentro de la iglesia gente que es prudente. Lo que se sienta aquí no se siente en cualquier lugar. El coro que tienen ustedes no lo tienen en cualquier lugar. Estos jóvenes que están aquí tocando, no en toda la iglesia están estos jóvenes. Hace como una semana atrás, a 2 hijos de una hermana de nuestra iglesia los balearon, no teniendo más de 30 años. Uno falleció, el otro está grave. ¿Sabe, pastor? Jóvenes que un día se les invitó a la iglesia. Jóvenes que un día disgustaron del poder de Dios. Jóvenes que un día estuvieron escuchando una palabra, un mensaje. Solamente tenían sus lámparas, no tenían aceite. Se quedaron afuera. Vino el enemigo y les quitó la vida. Por eso digo que lo que está aquí no está en cualquier lugar. Tu joven, tienes que darle gracias a Dios por donde Dios te puso. Usted tiene que darle gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia. ¿Sabe lo más lindo de esto? Tiene que darle gracias a Dios porque Dios todavía lo tiene con vida. Porque todavía Dios lo tiene con vida. Tanta gente muriendo con bala loca, con enfermedades. Pero el que está dentro de la iglesia tiene cobertura de Dios. Aleluya, lo pueden atacar enfermedades, lo pueden atacar demonios, pero hay una sangre, hay una sangre, hay una sangre poderosa que limpia hasta el más vil pecador. Por eso, hermano Cristian, que tienes que afirmarte en Dios. No son los momentos donde el enemigo, donde el diablo va a buscarte para hacerte caer. Pero el mismo Dios que ha estado con nosotros todos estos años estará contigo. El mismo Dios que estuvo con Moisés estará contigo. El mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, estará contigo, porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy, y Dios seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Porque las prudentes actuaron como corresponde. Hicieron caso. Estas se sometieron. Igual que todos ustedes, el pastor, estas se sometieron. Estas no fueron rebeldes.
Estas se tomaron el papel en serio. Estas dijeron: si el Señor me dio una sola tarea, aunque sea una tarea mínima, la voy a hacer bien. Aunque sea lo más insignificante en la iglesia, lo voy a hacer bien. Porque sea para el hombre o sea para Dios, tenemos que hacer las cosas para bien. Estas hicieron caso. Ellas sabían que las lámparas solas no tenían ninguna utilidad si los depósitos de aceite no estaban llenos. Así mismo tiene que ser el creyente. Saber que mientras más nos acercamos a Dios, más tenemos que llenarnos de Dios. Mire qué lindo lo que hace el pastor, esto de ayunar, de poder dedicar un día entero al Señor. Estos son la hora donde empieza a llegar el cansancio, el sueño, donde algunos empiezan a bostezar, donde algunos ya empiezan a ver su arrocito con pollo para entregar el ayuno, sus sopaipillas con mantequilla, sus sopaipillas con mostaza, con pebre. Y es aquí donde el diablo te empieza a molestar. Estás ayunando, te está dando hambre, te duele la cabeza, te está dando hambre, quieres salir a comer, quieres comprarte un somenocho al lado, quieres comprarte una bebida, gloria al Señor, pero esto no lo hacen en toda la iglesia. Es por eso que mientras estás aquí, tú tienes que seguir llenándote de Dios, que esa lámpara no se apague, que esa lámpara se siga llenando, que esa lámpara siga teniendo ese aceite necesario para esperar al esposo. Estas fueron prudentes. Pero ¿sabe lo terrible de esto? Habían prudentes, habían insensatas. Estaban esperando allí. Se dice que posiblemente era muy tarde. A lo mejor era más de medianoche. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice en el versículo 5? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Cabecearon. Pero cuando ya no podían sostener el sueño, ¿sabe lo que hicieron? Se tiraron al piso y se pusieron a dormir. Eso dice la Biblia. Viendo la hora no llegaba. A algunas se le empezó a dar sueño y ya el sueño les ganó y se tiraron a dormir. Aquí hay una situación en común de las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, se quedaron dormidas. Esto da la impresión de que el esposo se tardó en llegar, y esto estaba produciendo cansancio en el grupo de mujeres que lo estaban esperando, porque un largo tiempo de espera, posiblemente muy de medianoche, produjo un cansancio que llegó el sueño, llegó todo, y luego cabecearon y se pusieron a dormir. Pero ¿sabe el significado de esto? Y lo terrible no era que se hayan quedado dormidas. Lo terrible no es que hayan cabeceado. Era normal que se cansaran. Era normal que tantas horas, a lo mejor tantos años, llegue el cansancio, pastor. A lo mejor es normal, corista, que llegue el cansancio, que a lo mejor ya no quieras tocar más por cansancio. Que a veces llega el cansancio, el creyente, el desánimo. A veces el creyente baja los brazos porque no llega lo que usted ha esperado tantos años. ¿Cuántas veces nos hemos cansado, pastor? ¿Cuántas veces nos hemos cansado, hemos esperado tanto? Le hemos pedido cosas a Dios, no han llegado y nos hemos cansado. Pero eso no es lo terrible. ¿Sabe lo terrible? Es que unas se cansaron y se pusieron a dormir, estando con sus lámparas encendidas, pero otras se pusieron a dormir con sus lámparas apagadas. ¿Sabe qué da a entender a esto? Es que las prudentes tenían cómo quedarse dormidos, porque había algo que las alumbraba.
Pero mientras no llegaba el esposo, esas mujeres insensatas, ¿sabe lo que tenían que hacer? Tenían que haber ido corriendo a buscar aceite antes que llegara el esposo y no prepararse cuando el esposo estaba delante de ella. Terrible no era dormirse. Lo terrible fue que lo hicieron sin aceite. Como decía, el problema del cristiano no es cansarse. Todos nos hemos cansado más de alguna vez. Todos más de alguna vez no hemos querido llegar a los cultos. Incluso me atrevo a decir que a lo mejor hay alguien aquí hoy día que vino obligado. Vino porque tenía que estar, pero a lo mejor no quería venir. Porque todos en algún momento nos hemos cansado, no hemos querido llegar. Todos en algún momento no hemos querido saber nada de la iglesia. Y el pastor Claudio, no quiero saber nada del pastor Claudio. Y los líderes, no quiero saber nada de los líderes. Eso nos ha pasado a todos en algún momento, el cansancio, la aflicción. Tantos años esperando al esposo y aún no llega el esposo. Tantos años esperando y reconociendo, entendiendo que Él viene pronto. Si aún no viene, los años pasan. El cuerpo se debilita. El cuerpo flaquea, el cuerpo se desanima. Todos en más de alguna ocasión hemos vivido esa situación. Pero ese no era el problema. Pastor, ¿usted se puede cansar? Claro que se puede cansar. Claro que se puede cansar. Por eso que la gente a veces, la iglesia no tiene que hablar cuando ven al pastor un poco decaído. Es que a veces son los primeros. ¿Y qué le pasa al pastor que nos saluda? ¿Y qué le pasa al hombre que pasó por al lado y no me pescó? Tiene derecho a cansarse. Tenemos derecho a cansarnos en algún momento, claro. Todos nos podemos cansar. Todos podemos decaer. Todos podemos perder la fuerza. En algún momento todos vamos a perder las ganas. Sentirnos débiles. Nos sentimos atribulados, podemos, aleluya, sentirnos sin ganas de nada. Pero ¿sabe lo lindo de esto? Es que cuando te sientas de esa forma, igual que esas mujeres, sé como las 5 que eran prudentes, se cansaron, pero estaban atentas al llamado del esposo. Te puedes cansar, hermanito, pero sigue llegando a la iglesia. Puedes estar desanimado, corista, importa que no subas al coro, pero sigue llegando a la iglesia. Jovencito, a lo mejor estás atribulado, no importa, pero sigue llegando al culto. Líder, a lo mejor quieres dejar el liderazgo porque estás cansado, pero eso que no impide que tú sigas llegando al culto. Porque tú cuando llegues al culto, cuando entras por esa mampara, tú sigues llenando tu lámpara con aceite. No seas como la insensata que se cansaron pero quedaron afuera de la iglesia. Tú tienes que ser como las prudentes. Te cansaste, te caíste, pero sigue llegando a este lugar. Porque aunque estés débil, aquí Él te levanta. El que viene destruido, aquí Dios lo levanta. El que viene sin ganas, Dios lo fortalece. Pero es aquí dentro. Por eso la Biblia dice que tiene que ser prudente. Estás sin ganas, pero estás aquí en este lugar. Estás pasando tantas situaciones en tu vida que a lo mejor no entiendes. Te has quedado dormido espiritualmente, pero estás aquí dentro. La Biblia enseña que el cojo no se salga de su camino. La Biblia dice que el cojo está cojeando, pero no puede salirse de su camino. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que en el camino el cojo puede ser sanado.
La Biblia enseña que el cojo en el camino, sí, tiene enfermedad, sí, claro que tiene enfermedad, tiene problemas, sí, el cojo tiene un problema, pero estando en el camino, Dios lo puede sanar. No puedes alejarte de Dios en esta circunstancia que vivimos. Hay gente que se cansa porque Dios no ha respondido una petición. Pero estás aquí. Estás aquí. Todavía tienes el aire para respirar, estás aquí. ¿No sabes que la Biblia dice que si no hubiera sido por su misericordia ya se hubiésemos sido consumidos? Si estás aquí es porque Dios una vez tuvo misericordia de ti. Si estás aquí es porque Dios tuvo misericordia de ti. Si estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Como alguien dijo por ahí una vez, a veces la iglesia se cansa esperando milagros de Dios. En una ocasión Pablo, se dice en la Biblia, que oró 3 veces. 3 veces. Y de esas 3 veces Dios nunca le respondió su petición. La Biblia habla que Pablo tenía un aguijón. Tenía un aguijón en su cuerpo. 3 veces oró a Dios y Dios nunca le respondió. ¿Sabe lo que le decía a Dios? Cuando venía a atacar a Pablo ese aguijón, yo solamente le decía: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Porque tú, cuando estás débil, Él se perfecciona y se hace fuerte. Mejor Dios nunca va. Mejor Él nunca va a responder tu petición. Alguna enfermedad, anhelo, sueño que a lo mejor tú quieres. Pero como alguien dijo una vez por ahí, ¿qué prefieres? ¿El milagro o la gracia? ¿Qué prefieres, el milagro o la gracia? ¿Qué prefiere usted, el milagro o la gracia? ¿Qué prefiero yo, un milagro o la gracia de Dios en mi vida? La gracia te hace andar, la gracia te hace vivir, la gracia te hace llegar al culto, la gracia de Dios te hace llenar tu lámpara. Un milagro de Dios te puedes olvidar de Dios. Con un milagro de Dios puede que te olvides de Dios para siempre. Pero la gracia de Dios va a hacer que todos los días tú dependas de Dios y no de un milagro. La gracia de Dios va a hacer que todos los días tú digas: Señor, yo hoy día te necesito. Señor, yo hoy día no tengo fuerza. Señor, hoy día esta enfermedad me está atacando, pero solo quiero tu gracia. Milagro o gracia. Yo prefiero la gracia. Puedo estar con aguijón, pero la gracia de Dios me va a mantener aquí dentro. Y mientras esté dentro de la iglesia, esa lámpara se va a seguir encendiendo con aceite. Oh, gloria a Dios. La Biblia enseña que en el versículo 6 y 7, y a medianoche se oyó un clamor. La Biblia dice que aquí viene el esposo, haciendo alusión a Jesús, a Cristo, por su iglesia. Y la Biblia dice: salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, se arreglaron sus lámparas. El arreglo era algo sencillo. ¿Sabe cómo arreglaron las lámparas? Había que despabilar las mechas y revisar el aceite si estaba a un buen nivel. Nada más que eso. Se levantaron, movieron la mecha y dijeron: tengo aceite todavía. Ya no tengo aceite. O me queda poco aceite. En todos los preparativos, ambos grupos actuaron de la misma manera. Los dos grupos tenían algo en común, que era recibir al esposo y ser aceptadas para entrar al lugar de la celebración de las bodas.
La Biblia dice: la insensata dijeron las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falta a nosotras y también a vosotras? Y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Toda la Biblia, en un sentido figurado, enseña que el aceite es tipo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué da a entender esta enseñanza? Que yo no puedo compartir el Espíritu Santo a otros. Por eso que esas 5 mujeres no compartieron el aceite. Porque lo que a mí me ha costado, yo no se lo puedo pasar a otro, traspasar a otro. Yo no te puedo compartir algo que a mí me ha costado años y lágrimas poder recibir. ¿Sabe de quién es responsabilidad de cada persona recibir ese aceite? Aceite, símbolo del Espíritu Santo. Las mujeres no compartieron el aceite, no pudieron compartir el Espíritu Santo. El pastor no puede traspasar unción a otra persona que quiera unción. Cada persona hoy día tiene que luchar por lo propio. Que el aceite no se puede traspasar. El Espíritu Santo no se puede traspasar a otra persona a menos que Dios mismo lo haga. Por eso que la Biblia enseña que estas mujeres no pudieron compartir el aceite. Y llegamos donde que el evangelio es personal. Claro que es personal. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros nos preocupamos de la salud espiritual de cada uno de nosotros. Por eso las vírgenes no pudieron compartir su aceite, porque ellas se esforzaron, fueron prudentes. Mientras a lo mejor las otras estaban celebrando algo, ellas a lo mejor iban camino a comprar su aceite, perdieron su tiempo. A lo mejor compraron o vendieron cosas para poder juntar peso por peso para ir a buscar aceite. Esfuerzo, sacrificio, abnegación, lágrimas en el camino que no se pueden compartir con cualquiera. Ellas se esforzaron por tener lo propio, mientras a lo mejor las otras disfrutaban de la vida de deleite. Pero usted se ha esforzado por tener lo propio. Por eso que insisto en lo mismo. Me alegra ver tanta juventud dentro de la iglesia. Porque aunque usted quiera compartir lo que Dios ha hecho con su vida, hay tanta juventud perdiéndose en este mundo. Tanta gente muriendo sin Cristo en el corazón. Pero ustedes todos estos años han ganado algo, pero que no pueden compartir porque el aceite no se puede compartir. El Espíritu Santo es algo personal. Es mi responsabilidad buscar a Dios. Hermano Cristian, oramos por él. Él aceptó al Señor, pero es responsabilidad de buscar a Dios. Es responsabilidad de cada uno acercarse a Dios. Es mi responsabilidad estar a cuentas con Dios, sí. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad llenarme cada día de Dios, sí, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que la lámpara se encienda cada día, sí, es mi responsabilidad. Y a los que más vemos en la iglesia, gente que lamentablemente anhela lo que el otro tiene. Cuando Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo especial. Por eso quería, pastor, la iglesia, lo que más es envidia, contienda, pleito, que todos quieren tener lo que el hermano tiene, que todos quieren tener lo que las otras vírgenes tenían, cuando cada uno de nosotros nos hemos preocupado de una responsabilidad, de una abnegación. Te le ha costado lágrimas todos estos años. Pero esto no lo podemos compartir.
La unción es la unción de uno solo. La unción que tiene mi pastor Claudito no la puede compartir con nadie. Aunque si pudiera yo se la quitaría. No puede. Por eso es que la Biblia enseña en el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Pero lo más terrible es que se cerró la puerta. El esposo llegó mientras las insensatas habían ido a comprar el aceite. O sea, estas mujeres que no eran prudentes recién se estaban preparando. No hubo ocasión para ellas de resolver el problema que tenían, porque el esposo se encontró con el grupo que le esperaba, mientras que las insensatas procuraban comprar el aceite que les faltaba. Quienes estaban preparadas para la venida del esposo la acompañaron al lugar donde se iba a celebrar el banquete de bodas. ¿Sabes? Lo más impactante de esto es que la nota impactante es la expresión "y se cerró la puerta". O tal vez mejor, y fue cerrada la puerta por el esposo. Es decir, la puerta que daba acceso al lugar donde se iba a desarrollar la fiesta de las bodas fue cerrada, de modo que ya no había acceso posible para nadie que estuviese afuera. El tiempo de la gracia había pasado, y como en el caso de Noé, Dios cerró la puerta. La oportunidad había concluido para quienes tuvieron tiempo antes de prepararse para el encuentro con el esposo. Esos que tuvieron tiempo no lo habían hecho. Ahora ya no había más tiempo para rectificarla. Lo que hicieron, la puerta estaba cerrada, donde marca una inclusión y una exclusión. Las mujeres prudentes habían accedido con el esposo al lugar del banquete, y las insensatas estaban excluidas de ese lugar. El tiempo de la gracia había terminado para ellas. Tiempo de la gracia en cualquier momento se va a acabar. Hay gente dentro de la iglesia que tiene tanto por tardanza lo que es la venida del Señor. La Biblia enseña que para la venida del Señor no hay señales, pero sí habla de que van a haber ciertos acontecimientos que van a empezar a demostrar de que el esposo está a las puertas. Cuando el esposo esté entrando, a lo mejor por esa mampara, a buscar a todas esas vírgenes, ya no habrá tiempo para poder prepararse. Por eso la Biblia enseña que hubo un tiempo, sí, hubo un tiempo donde las vírgenes se tuvieron que preparar. Por eso es que la Biblia dice que el texto aquí presenta un ruego a destiempo. Las vírgenes insensatas habían ido a comprar el aceite que necesitaban. Cuando llegaron al lugar del banquete, la puerta estaba cerrada. El evangelista Mateo dice que por fin llegaron también las restantes vírgenes. Ellas querían entrar, pero no podían hacerlo a causa que una puerta que permanecía cerrada no se pudo abrir. Más terrible es que estas mujeres llamaron con insistencia: Señor, Señor, ábrenos. Pero la puerta seguía cerrada. La puerta cerrada expresa una oportunidad definitiva perdida. ¿Sabe por qué? Porque habían tenido tiempo suficiente para estar preparadas como las otras 5 vírgenes, pero no lo hicieron. Para ellas ya no había solución, porque no había otra oportunidad. Como en los días de Jesús, todos los religiosos de la nación no estarán preparados, sino que tendrán solo su religiosidad, pero no el nuevo nacimiento necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso es que, pastor, digo que siempre dentro de la iglesia hay gente que va a estar preparada, otra que no va a estar preparada. Pastor, hay gente dentro de la iglesia que va a venir el esposo. Unas van a salir a recibirle, pero otras a lo mejor se quedarán sentadas mirando cómo la otra se va con el esposo que tanto tiempo esperaron. Ese esposo que se demoró, sí, pero que por fin llegó a buscar a esas mujeres que estaban esperándolo.
Es por eso que digo fielmente que dentro de la iglesia siempre va a haber un remanente que va a esperar al esposo, pero que otros van a quedar mirándose cómo se va el esposo con sus hermanos. Tiempo de la gracia en cualquier momento se va a acabar. Y la Biblia enseña que esa puerta se va a terminar cerrando. Por eso ese es el tiempo de la gracia en que tú tienes que llenarte de Dios. Por eso es que es el tiempo donde tú tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas. Por eso Dios es el tiempo donde tú tienes que amar y aferrarte a Dios con más ganas, con más pasión. No estamos exceptos de pasiones, de las pasiones del mundo, no. La Biblia enseña que el mismo profeta Elías estaba sujeto a pasiones, pero fue un hombre fiel, fue un hombre que amó a Dios. La Biblia dice que ese hombre se cansó, sí. ¿Qué es lo que dice la Biblia, pastor? Que se cansó. ¿Sabe dónde se fue? Sé que se fue lejos porque lo querían matar. Pero ¿sabe lo que la Biblia enseña? Que ese hombre se cansó tanto de Dios que buscó la muerte. Por eso digo que a veces nos vamos a cansar. Pero ¿sabe lo que hizo el profeta Elías? Aún buscando la muerte, seguía confiando en Dios de todo su corazón. La Biblia enseña que cuando buscó la muerte, cuando quiso arrancar, cuando se escondía en las cuevas, ahí estaba Dios mandando cuervos para que lo alimentaran. Ahí estaba Dios mandando cuervos para que lo alimentaran. Ahí estaba Dios mandando cuervos para que le lleven alimento, lo levantaran en su debilidad. Ahí estaba Dios, porque Dios no deja a su iglesia, porque Dios no abandona a su iglesia. Cuando te sientas cansado, allí va a estar Dios mandando cuervos. Cuando nos sintamos desganados, ahí va a estar a Dios mandando cuervos. No te falte lo que necesitas en tu mesa y estará Dios mandando cuervos. Oh, qué lindo, él no tenía nada para comer, pero los cuervos, dice la Biblia, que le llevaban carne, le llevaban alimento y lo atendían, lo alimentaban. Así es Dios. Todo hombre que está en el propósito de Dios, Dios nunca lo abandona. Dios nunca lo abandona. Eso en la Biblia hay tanta historia de hombres que se acercaron a Dios con enfermedades, con problemas, con lucha, con dolor. Pero Dios nunca los abandonó. ¿Qué problema tienes hoy en día tú? Si el esposo llegara, realmente diría: yo tengo mi lámpara encendida. O podría decir: aún me falta. Ay, esa lámpara, el aceite se está apagando. Eso tan sencillo, esa responsabilidad tan sencilla, ya no la estoy teniendo. Miren lo que dijo un hombre: la vana confianza de los hipócritas puede llevarse casi a las puertas del cielo, pero no pueden pasar la frontera de las puertas del cielo porque no llevan el pasaporte en regla. Puedes llegar con tu lámpara al cielo, pero si no tienes aceite no podrás entrar. Puedo vestirme como un cristiano verdadero, pero si no tengo lo que tengo que tener dentro, no sirve de nada. Puedo ir al punto, pastor, puedo venir al ayuno, pero si no tengo el pasaporte, que es el aceite que tiene que estar dentro, no sirve de nada. Por eso la Biblia dice, para estar terminando, en Mateo capítulo 24, verso 40, miren lo que dice la Biblia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos tus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. La Biblia dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia enseña que cuando empiecen a suceder todas estas cosas, decían los discípulos, que le decían: Señor, cuando empiecen a suceder todas estas cosas, le respondió: erguíos, erguíos, atentos, preparados, estad firmes, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Prepárate, estad firme, levántate, restáurate, pídele perdón a Dios, porque vuestra redención está más cerca que nunca. La iglesia hoy día tiene que levantarse. La iglesia hoy día tiene que estar más firme que nunca. La iglesia hoy día tiene que amar a Dios con toda su fuerza. La iglesia hoy día tiene que alabar a Dios con más fuerza. Mientras más el diablo se levante, más la iglesia tendrá que ser levantada. Mientras más opositores tengamos, la iglesia tendrá que tener más poder de Dios. Mientras más nos ataque el enemigo, mientras quieran levantar iglesias satanistas en esta nación, es la iglesia la que tiene el verdadero poder. Mientras quieran levantarse los brujos, los demonios, es la iglesia verdadera la que tiene el poder. Se dice que en 90 días más se levanta la iglesia satánica en esta nación. Iglesia satánica, iglesia satanista, iglesia de demonios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Erguío, prepárate, levántate, restáurate, pide perdón a Dios. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque pronto nos vamos. Porque el esposo se ha demorado, sí, pero Él ha prometido volver a regresar a buscar a su iglesia. Pronto nos vamos. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque esto en cualquier momento se acaba. Esto en cualquier momento se termina. El diablo ha querido levantarse, pero erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Hay gente que no está bien con Dios. Hay gente que no es la misma de años atrás. Hay gente que verdaderamente necesita de Dios, sí. Tienes que ser sincero con Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando todas estas leyes se levanten? Nos vamos a esconder. Vamos a dejar de predicar. Nos vamos a debilitar. ¿Qué vamos a hacer cuando todas estas leyes lleguen a esta nación? ¿Qué vamos a hacer cuando quieran cerrar las iglesias? ¿Qué vamos a hacer? Es donde más firme tiene que estar la iglesia. Es donde más firme tiene que estar la iglesia. Es donde más fiel tiene que estar la iglesia. Todavía hay tiempo para preparar esa lámpara.
Todavía hay tiempo para preparar esa lámpara. Hay un esposo que viene a golpear esa puerta en cualquier momento. Mientras que abajo se esté desatando todo lo más terrible que nunca jamás la humanidad habrá vivido en toda la época de la historia. Hay una iglesia que será quitada de este lugar. Hay una iglesia que no estará más en este lugar. Pastor, en cualquier momento esto queda vacío. Pastor, en cualquier momento esto queda aquí. Pero la iglesia tendrá que volar a la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir: yo me voy, yo me voy, yo me voy? Yo me quiero ir con el Señor. Oh, yo en esta noche me levanto. Oh, yo en esta noche me restauro. ¿Cuántos pueden decir: yo necesito de Dios? Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Se viene algo terrible a la tierra, a la humanidad y a nuestra nación. Es mi responsabilidad estar bien con Dios. Es mi responsabilidad acercarme a Dios. Es tu responsabilidad. Si quieres escapar de todo lo que viene a la tierra, tienes que afirmarte de Dios. Dejaste de orar, vuelve a orar. Dejaste de consagrarte, vuelve a consagrarte. Dejaste de venir al ayuno, bueno, vuelve al ayuno. Dejaste de leer la palabra, vuelve a leer la palabra. El esposo viene en cualquier momento, se ha tardado, pero tiene que aparecer y solamente 5 tendrán que recibirle. Esas fueron las mujeres prudentes. Póngase en pie, la iglesia. Lo que más necesito hoy día en la iglesia es llenarse de Dios. Lo que más necesito hoy día en la iglesia es amar a Dios con todo su corazón. El tiempo está cada día más malo, más terrible. Usted ve, hace como 2 días atrás, pastor, parecía la gran tribulación, como los techos, como se volaba para acá, para allá. Mucha gente asustada. Pues se cortó la luz. Y algunos se desesperaron porque no había internet. Fue terrible esos 2 días atrás. Mucha gente incomunicada. ¿Cuántos de nosotros estábamos escondidos, tapaditos, asustados por todo el ruido que había a las 2 o 3 de la mañana? Lo que tiene que hacer la iglesia es llenarse de Dios. Es estar apercibida, estar preparada para que en cualquier momento lo que tenga que suceder va a suceder. Hoy día tienes el tiempo de poder acercarte a Dios. El día de mañana no te pertenece. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina de la mañana. Tú estás aquí. Un día puedes salir a tu hogar. Mañana puede que ni siquiera estés con vida. La neblina de la mañana tú la ves, a los minutos desaparece. Así es la vida del hombre y de la mujer. Pero cuando esa mujer, ese hombre está bajo la cobertura de Dios, todo cambia, todo diferente. Dios sigue teniendo misericordia, los proyectos, los anhelos, los sueños. Dios siempre tiene que estar allí porque está bajo la cobertura de Dios. Para estar terminando, hay gente nueva, pastor. Me gustaría orar por lo que son mi familia. Si pueden pasar acá adelante, no sé si tiene algún oficial, pastor. Como decías, Dios puede llamar con dolor. Sí, claro que lo puede hacer. Pero es responsabilidad de cada persona acercarse a Dios. Yo no puedo entregar nada. Solo Dios lo puede hacer. No sé si tiene un oficial o la pastorita, alguien que pueda ungir a la hermanita, pastor, por favor. Vamos a orar, pastorita, vamos a orar por ella.
para que Dios haga una obra. Yo pregunto en esta tarde, ¿alguien más quiere pasar al altar para poder estar orando por todos? ¿Quién le bendijo en la palabra en esta tarde? Si alguien más quiere pasar al altar, lo puede hacer libremente. No sé si se puede orar por el hermano Cristian que se lo delante. Pero si usted necesita de Dios. Pero mire, vamos a hacer algo especial. Vamos a orar por el pastor Claudito. Vamos a orar por esta familia. Que no es casualidad que hayan llegado a este lugar. Servito, si me puede colocar la alabanza de fondo, estaba bien. La alabancita de fondo. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad? La Biblia enseña que había una mujer que de más de 30 años sufría de flujo de sangre. La Biblia enseña que solamente con ver a Jesús no podía llegar a donde Él. Pero solamente la Biblia dice que tocó ese borde, tocó un manto y fue sanada. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para sanar toda enfermedad? La Biblia dice que cuando llegó a Genezaret muchos corrieron, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, y todos alegres porque Jesús estaba allí. Y solo querían tocar el borde del manto de Jesús para ser sanado en aquella hora. Vamos a clamar, mi pastor Claudito va a orar. Vamos a clamar todos juntos. Mi hermanito le pasa el micrófono a mi pastor. Santo de Dios. Padre, vengo delante de tu presencia. Delante, Dios mío, de esta multitud. Padre, usted que conoce lo más profundo del corazón. Padre, a veces usted tiene que llamarnos la atención. Porque, Dios mío, es tiempo de que Andrea vuelva. Es tiempo en que Andrea despierte, Dios mío, del sueño. Ese sueño de indiferencia. Padre, que la circunstancia tal vez, Dios mío, ha permitido que Andrea, Dios mío, esté a la deriva. Padre, pero en esta tarde, Dios mío, hacemos volver. Señor, vuelva, Señor, como el hijo pródigo. Vuelva, Dios mío, en sí ahora. Despierta su mente. Padre, Isamaya Soma. Padre, ella gustó de tu gracia. Ella sintió allí Saquenda y Maya Soma. Ella supo lo que es poder de Dios. Ay, Padre mío, en esta noche, como dice el libro de Santiago, si alguno ha llegado enfermo, Padre, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él. Úncalo con aceite. Si ha pecado, le será perdonado, Padre, en esta hora. Reciba, Dios mío, reciba perdón suyo. Isamaya Soma. Ay, Padre mío, despierta la hora. Ay, Dios mío, llenura. Padre, despiértala. Ordeno sus 5 sentidos. Que escuche la voz de Dios. Este es el día. Este es el día. Reprendo la muerte. Y se quema, mamá y soco. Retroceda todas muertes. Y se va, y se quema. Espíritu de muerte, fuera. 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 Se ordenamos tu pensamiento y tu sé que bebe. Ah, gloria. Hay poder en tu sangre. Sienta fuego que corre. Sienta poder de Dios en esta noche. Sé que me y sana. Padre, sienta esta joven. Sienta esta madre poder de Dios. Recibe poder de Dios en esta tarde. Ese poder que quema, pude todo yugo de enfermedad. Rompe todas cadenas del diablo. Ah, Dios mío, en su nombre. Ay, Dios mío. Suelta esa lengua ahora. Ahora, recibe. Recibe. Ay, vaya, soma, calla, siga. Recibe poder de Dios, recibe. Ahí está. Hay poder de Dios. Suelta esa lengua. No tenga vergüenza, alábalo.
Él está aquí. Este es el día. Y se quema. Toma. Pulsa, se lengua. Y se quema. Vaya.